Muy buenas tardes, mi nombre es Aileen Martínez y el día de hoy mm, quisiera hacer un video un poco más reflexivo sobre el artículo que nos recomendó el docente. El nombre del artículo es La responsabilidad de la educación para la paz desde el conflicto, la segregación y la inequidad educativa. Digamos que yo hoy quiero cambiarle un poco el nombre y quiero titular este video Educación para la paz y la responsabilidad ciudadana, un camino hacia la transformación. Porque un camino hacia la transformación, y es que la educación para la paz es un tema que creo que nos debería tocar a todo el mundo, especialmente a los colombianos que hemos sufrido el impacto de la violencia, el impacto de una sociedad no pacífica. Así que hoy no solo hablaré de lo que implica, sino también del profundo poder que tiene la educación para transformar nuestras sociedades y nuestras comunidades. Y no solo sociedades y comunidades, sino también a nosotros como individuos, como personas. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a reflexionar con una pregunta, y es, ¿qué significa o cuál es el significado para ustedes de paz? Y no es un significado desde la carencia o desde la ausencia del conflicto, sino como un proceso en el que todos, individual o colectivamente, estamos comprometidos. Eh, Pienso en ello porque la educación para la paz no es un concepto abstracto, no es un concepto, digamos, que no tenga una forma. Es un camino de responsabilidad que todos, sin excepción alguna, estamos llamados pues a recorrer y al que debemos participar. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación para la paz en países como el nuestro es la falta de la presencia del Estado, o sí, llamémoslo del Estado, en las comunidades más apartadas o menos favorecidas de nuestro país. Estas regiones, irónicamente, son las que más sufren de conflictos, y sí, es una realidad. Y sí, aunque nosotros vengamos de la ciudad, aunque nosotros estemos en ciudades grandes, esta es una realidad que atraviesa día tras día zonas apartadas o personas que están en zonas apartadas o zonas rurales. Mm, Sin embargo, son poblaciones que carecen de una influencia estatal. Es difícil pensar educar a los jóvenes para la paz cuando ni siquiera las comunidades tienen un acceso a una infraestructura básica que les permita participar en este proceso. Pero, ¿cómo podríamos avanzar cuando las mismas bases como la estructura de la infraestructura faltan? Es una pregunta crítica porque sin esas condiciones mínimas y en esas condiciones tan precarias que viven estas comunidades, la posibilidad de influir de una forma positiva a través de la educación es supremamente limitada. Sin embargo, esta no es solo la responsabilidad del Estado. No podemos culpar solo al Estado. Es también nuestra responsabilidad como sociedad, nuestra responsabilidad como colombianos, nuestra responsabilidad como profesionales, como ciudadanos comprometidos. ¿Y por qué les digo comprometidos? Porque hay muchos que no están comprometidos en este proceso. Y es que en este proceso debemos garantizar que la educación llegue a todos los rincones y que no dejemos a nadie atrás, que no nos olvidemos de estas personas que están un poco más alejadas de nosotros. En este punto quiero que reflexionemos cómo podemos de cierta forma exigir paz
si no creamos las condiciones para que las personas puedan aprender a resolver estos conflictos sin violencia. Vivimos en un país violento, eso es un hecho. Vivimos en un país donde la justicia la tomamos por nuestras manos y donde cada vez que alguien dice, es que yo tomé la justicia en mis manos porque la ley colombiana no sirve, deja mostrar la carencia de educación que tiene. Si no educamos con soluciones pacíficas, es casi inevitable que la violencia se vea como la única opción que tenemos. Y es allí donde viene que la responsabilidad es un acto colectivo. Aquí es donde entra el valor de la responsabilidad en la educación para la paz. No se trata solo de enseñar teorías o solo enseñarlo en el cuaderno, en el papel. Es algo que siento que es mucho más profundo. Se trata de hacerle entender a cada persona que la paz no es un destino lejano, no es algo que está alejado de nosotros, sino un proceso continuo que nosotros mismos construimos. Un proceso que sin duda alguna depende de cada uno de nosotros. Quiero que nos detengamos a imaginar por un momento a un niño en una escuela. No están aprendiendo matemáticas, no están aprendiendo literatura, no están aprendiendo historia, simplemente para aprobar un examen. Están aprendiendo porque a través de ellos, de esto, comprenden que su educación no es un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir a la paz. Y que con nuestro granito de arena estamos transformando el mundo y su forma de ver el mundo. Esto mismo ocurre con los adultos. Cuando aceptamos que la paz es responsabilidad de todos, entendemos que cada uno de nuestros actos cotidianos o matutinos tienden a generar un impacto. No basta con exigir paz, sino debemos preguntarnos qué estoy haciendo yo, qué está haciendo mi entorno para promover espacios de paz. Y es que esto empieza con el cambio de mentalidad que cada uno de nosotros tenga. Y lo que propongo acá no es un cambio superficial, no es un cambio lejano, no es un cambio de solo un día, sino un cambio profundo en nuestra mentalidad colectiva e individual para que la educación para la paz sea efectiva. Debe ser algo que atraviese todas las esferas de la vida. Algo tan sencillo como es conducir hoy en día en Bogotá. Es casi imposible. Peleamos. Si el conductor de al lado quiere pasar, no le damos paso. Desde ahí empieza esa educación para la paz. Desde ahí debe empezar ese cambio de mentalidad. No puede, digamos que no podemos limitarlo solo a las aulas. Debe ser algo que vivamos y que practiquemos con cada interacción, con cada relación, con cada decisión que tomamos. La responsabilidad acá tiene dos dimensiones, una individual y una colectiva. Individualmente, cada uno de nosotros tiene el deber de actuar de acuerdo con principios de respeto y solidaridad, pero también colectivamente debemos ser conscientes de que formamos parte de un pacto social. Si queremos una sociedad pacífica, no podemos ser pasivos, debemos ser actores activos, comprometidos pues con el bienestar de todos. Y vemos que cuando logramos hacer este cambio, cuando educamos a nuestros jóvenes con esta responsabilidad en mente, algo hermoso y algo bueno va a ocurrir, o algo hermoso y algo bueno ocurre. Ya no estudian por obligación, sino porque entienden que la educación es el camino hacia un propósito mayor. Y este propósito mayor es contribuir a la construcción de la paz y al desarrollo de la comunidad. En conclusión,
En este punto me gustaría que reflexionemos juntos cuál es el rol en la educación para la paz. No solo en nuestras escuelas, sino en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. No podemos esperar que el cambio venga de afuera si no estamos dispuestos a ser parte de ese cambio nosotros mismos. La educación para la paz no es solo un ideal utópico, es una construcción que sí o sí debemos hacer todos los días, enfrentándonos a nuestros propios prejuicios, a nuestras indiferencias y sobre todo comprometiéndonos a trabajar en una sociedad colectiva, en una sociedad más justa. Y aunque nunca alcancemos una paz perfecta, digamos que en ese intento o en ese esfuerzo constante es donde reside y permanece el valor. Porque la paz no es solo la falta de conflicto, es la presencia de justicia, de igualdad y oportunidades para todos. Y para lograrlo debemos trabajar en la educación, sí, pero también desde nuestra responsabilidad ciudadana. No es algo que solo podemos dejarle al Estado, no es algo que debemos dejarle al otro, no es algo que debemos dejarle al docente, es algo que debe empezar desde nosotros mismos, desde como padres, como hijos, como hermanos, como amigos podemos fomentar. Antes de terminar, les invito a llevarse una reflexión con ustedes y que pueden hacer ustedes en sus roles diarios para ser constructores de paz. No subestimen el poder de sus acciones. Muchas veces pensamos en yo no lo hago porque otro millón de personas no lo están haciendo. Y uno en un millón, la estadística es muy bajita. Entonces, ni para qué intentarlo. Entonces, es por eso que les digo, no subestimen el poder de sus acciones. Porque por pequeñas que parezcan, la paz no es un resultado de grandes gestos, sino de pequeños actos cotidianos que suman, que van sumando y que se van agregando al ejercicio o a la ecuación. La educación para la paz comienza con nosotros, depende de nosotros. Entonces, esta es la reflexión que quiero darles. Eh, el artículo es muy profundo y la invitación es muy clara. Y es que en esta sociedad tan desigual, nosotros como ciudadanos debemos fomentar espacios. No es solo responsabilidad del Estado, de la universidad, de la escuela, del colegio. Es responsabilidad de todos y empieza con acciones cotidianas. Entonces, muchas gracias por su atención y por su disposición para reflexionar este tema que realmente es crucial. Muchas gracias y hasta luego.